Si el Central no logra juntar los $1.000 millones de reserva que usted planteó como objetivo en este periodo, ¿aumenta la expectativa de ir a una devaluación brusca? No, de ninguna manera. ¿No? Nosotros no. Esto evita que vayamos a una devaluación brusca, es lo que estamos buscando con esta medida, que eso no sea necesario. Siempre que el Banco Central ha tomado medidas de estas características han sido exitosas, hemos podido recomponer el balance cambiario y las reservas. Moreno es un escándalo. Bueno, Martín Redrado, muy bienvenido. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, todos quieren escucharte. Estabas escuchando ahí lo que decía Pelle. ¿Va a haber una devaluación? Bueno, eso dependerá de la decisión del Banco Central, del gobierno. De hecho, hay una devaluación diaria. El tipo de cambio se está devaluando un 4% mensual, con lo cual hay mini devaluaciones diarias y además tenemos un cepo, un recontracepo. Hemos tenido hoy nuevas medidas. Un nuevo cepo. El lunes, nuevas medidas. Hoy, Laura, estamos en un feriado cambiario encubierto. Hoy ¿Cómo es eso? Bueno, el Banco Central el día lunes puso medidas restrictivas. La circular del Banco Central está escrita en jeroglífico, cosa que nadie la puede entender. Eso paralizó las importaciones. Cualquier empresa, empresario, fabricante que nos está mirando sabe que si quiso importar un rulemán, un clavo, poliuretano, plástico para envolver cualquier cosa o cualquier producto que se fabrica en la Argentina, no ha podido hacerlo en estos últimos 4 días. Es decir, lo que hizo es generar una medida muy complicada de entender. Se va a ir entendiendo en los próximos días, pero con esto lo que ha hecho es desplazar al sector privado. Hemos visto al Banco Central en estos días cantidades importantes, sobre todo para hacer frente a otra improvisación que se ha hecho desde la política económica, que es el faltante de gas, Laura. Se están importando $2.000 millones por mes. Hay mucho frío, hay una ola de frío que la estamos sufriendo todos en la Argentina. Y bueno, lamentablemente por no haber hecho las obras en tiempo y forma, hoy Argentina tiene que importar gas natural licuado para poder abastecer a nuestros hogares y a nuestras empresas. Bueno, quería justamente, Martín, perdón, sí, compartir un corte de Aníbal Fernández cuando dice esto. Mirá. Lo del gasoil se retrasó porque la compra tendría que haber comenzado antes. Va a estar resuelto en días, según me dicen. Yo no estoy sobre el tema específicamente como para darle fechas y creo que no es positivo dar esas fechas, pero que hay soluciones en muchos lugares del país donde esto está funcionando. Por ejemplo, en esta bestialidad que acaba de ocurrir con un chofer que es de General Rodríguez en Deró, hablé con el intendente de Deró ayer, Alejandro Acerbo, y me confirma que ellos allí no tienen problemas de suministro de gasoil. Bueno, estabas hablando de gas, está el tema del gasoil, la falta de gasoil, y a confesión de parte, relevo de pruebas. Dice, llegaron tarde. Es permanente esto en la política económica, improvisación, llegar tarde, ir detrás de los acontecimientos, tratar de tapar agujeros cuando el barco está haciendo agua por todos lados. Y bueno, ahora estamos teniendo que cuando el campo tiene que levantar la cosecha, no tenemos los camiones como para poder aprovechar también estos excelentes precios internacionales que tenemos para nuestros productos. Ahora, ¿qué sustentabilidad tiene Guzmán política? Bueno, eso lo debería decir el presidente. En definitiva, Laura, los ministros son secretarios de Estado, por eso el título completo de un ministro es ministro secretario de Estado, con lo cual quien es en definitiva responsable de sus ministros y de la política económica es el presidente. Quiere decir que el presidente debe evaluar. A mi juicio, los resultados, bueno, los vemos nosotros, cada uno de los que nos está mirando en el supermercado todos los meses, los resultados de esta política económica. Los vemos, vos hablabas de los planes sociales hace un rato en tu mesa anterior, que bueno, tenemos más planes sociales porque tenemos más pobres. Es decir, esta política económica genera mayor pobreza y mayor desigualdad, con lo cual el sustento que debe tener un ministro son resultados específicos, pero en definitiva la responsabilidad es política, Laura. Acá la enfermedad es política, las secuelas son, las consecuencias son económicas
Y las secuelas son que cada vez tenemos más pobres. Sí, el presidente además dice cosas delirantes, ¿no? Que evidentemente no ayudan a construir confianza. Por ejemplo, dijo, bueno, que nuestra crisis es de crecimiento, tenemos una crisis de crecimiento. Y hoy dijo también en La Rioja que la corrida que él sufrió, él dice que los mercados le hicieron 3 golpes, me gustaría saber tu opinión, y que esa corrida en realidad es producto de Macri y de sus amigos que generaron esa corrida. Bueno, ahora vamos por partes. Primero, Argentina está creciendo. Vamos a responder con números y no con adjetivos. Mucho, poco, menos, más. Todo es relativo. Pero en el mes de marzo la economía argentina cayó un 0,8%. Estas son cifras del INDEC, no son cifras de Fundación Capital, que es la institución que dirijo. En el mes de abril creció un poquitito, 0,6%. Los indicadores, Laura, que tenemos adelantados del mes de mayo de consumo de alimentos ya muestran una caída del 4% porque está cayendo el salario real. Y esto lo saben todos los que nos están mirando. ¿Por qué dice entonces las cosas que dice? Bueno, habrá que preguntarle a él. Creo que de todas maneras se confundió también el año pasado. El propio equipo económico hablaba de crecimiento cuando en realidad hubo un rebote. Para que la economía crezca, la política económica debe ser integral, debe incentivar el consumo, incentivar la inversión e incentivar las exportaciones, crear dólares genuinos para que la economía pueda funcionar. Nada de eso está ocurriendo en este momento. ¿Aguanta esto hasta el 2023? Nadie está promocionando nada, promoviendo nada. Pero es la pregunta que vos te estás haciendo del otro lado. ¿Aguanta? Laura, la economía argentina está caminando por un estrecho desfiladero de montaña. De los dos lados tenemos abismo y el camino cada vez es más estrecho. De un lado tenemos fuertes vencimientos de deuda pública, de deuda del Tesoro. Cada 15 días estamos mirando a ver si renueva la deuda. Obviamente, si no renueva la deuda del Tesoro, le va a tocar la puerta al Banco Central y pedirle más pesos. Si le pide más pesos, eso va a generar presión sobre la brecha cambiaria, y una brecha cambiaria cada vez más amplia genera más distorsiones, menos exportaciones y más importaciones, y eso hace que cada vez tengamos menos dólares. Y del otro lado está precisamente esto, un Banco Central que cada vez tiene menos dólares, y eso lo que genera es recesión, mayor inflación. Por lo tanto, depende de cómo va caminando ese pequeño o estrecho desfiladero, es cómo va a llegar la economía argentina al final de mandato. Se habla de una inflación de 3 dígitos. Luciano Laspina hizo un hilo de tuit diciendo, hablando de superinflación. ¿Qué pensás vos? No, ¿Puede haber una inflación de 3 dígitos? Sí, puede, pero digamos, hoy la economía argentina está transitando a ver, también depende, si vos tomás alimentos, por ejemplo, y extrapolás el último trimestre, estás en 3 dígitos. Sí, ahora claro. hay que tomar no solo alimentos, sino hay que tomar transporte. Textiles. Sí, hay también las tarifas de los servicios públicos que han estado congeladas. Vas a tener incremento de luz, de agua, de gas también en el mes de julio, entre el 15 y el 20%. Sí, sí. Vamos a ver que... De agua también. Exactamente, que la boleta de estos servicios públicos viene con estos incrementos. Por lo tanto, hay precios y precios. Los economistas lo llamamos a eso precios relativos, ¿no? Crece más un precio en relación a otro, pero nosotros vemos en Fundación Capital, en mi equipo económico, la tasa de inflación en aproximadamente entre un 75 y un 80%. Obviamente... 75 diagnóstico, sí, es el piso ese, es el piso. Okay. Y siempre digo, la palabra de un expresidente de Banco Central tiene que ser también muy medida en términos de tampoco pronosticar catástrofes. Por supuesto, si la política cambiaria, bueno, Laura... un presidente del Banco Central que defendió reservas, ¿no? Sí. Y la independencia. Bueno, pero eso era cuando estábamos en el cargo, sí. Y sí, obviamente poniendo nuestro cargo en la línea, pero sabiendo que había que defender la institucionalidad del Banco Central y saber, Laura, que las reservas no eran del presidente del Banco Central, no eran del presidente de la República. Nosotros simplemente como servidores públicos estábamos administrando las reservas que son de todos los argentinos, ¿no? Lamentablemente después se quedaron sin reservas, eso me dio pie a un libro y nuevamente ahora estamos sin reservas, o sea que la historia se repite. Bien, me queda una pregunta muy picante para el final. Adelante.